Bueno, para iniciar esta conversación con Jorge del Castillo les muestro caretas que sale hoy. Ahí se ve una toma de Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori saliendo. Es justo el momento en el que están por salir para enfrentar, vamos a decirlo así, a la prensa. Es lo que se dijeron. Lo que se dijeron, pues, fue bastante interesante, según lo que se ha podido averiguar. Jorge del Castillo, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Que por supuesto ayer ha tenido el APRA también su propia conversación con el presidente Kuczynski. Y claro, entiendo lo que se ha podido establecer de la conversación entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, es que primero lo que ella, si bien no se habló puntualmente del caso de Jaime Saavedra, curioso, ¿no? Yo me imagino que en esas citas donde hay mucha tensión, de repente hay temas que no se tocan directamente, ¿no? Sobre todo pues en circunstancias como esta. No se habló de la campaña, no se habló de ofensas pasadas, y si bien no se tocó puntualmente el tema Saavedra, sí se abordó como de carambola con Keiko Fujimori diciéndole o garantizándole que una figura como la vacancia no estaba de ninguna manera pues en los cálculos fujimoristas ni la hostilización política, y que si bien no le iban a pasar por agua tibia pues los errores del gobierno, de ninguna manera iban a llegar a una situación, y que no se dejara llevar por posiciones tremendistas. Esto en evidente alusión a la posibilidad de haber presentado pues la cuestión de confianza, ¿no? Entonces, que para llegar a una situación como esa había que pasar por muchos peldaños, y que ella de ninguna manera quería llegar a ese último peldaño. Esa es la impresión que persiste en sectores del Congreso actualmente, en el sentido de que si la posibilidad de presentar la cuestión de confianza fue una opción tremendista, ¿o cree usted que en las actuales circunstancias Kuczynski pudo sacar esa carta, pudo ser una carta manejable que en realidad llevara a que el Congreso más bien diga no censuramos a Saavedra en ese caso? Yo creo que hubiera seguido adelante la censura, pero solamente en el lugar de un ministro hubiera sido todo el gabinete. No, pero a lo que voy es, el fujimorismo habría asumido las consecuencias de disparar esa bala de plata y quedarse sin posibilidades hacia un futuro. Pero seguro. Más bien el error hubiera sido que el gobierno hubiera planteado eso. Si es que yo creo que el presidente Kuczynski ha escuchado una serie de voces, a mí me parece completamente fuera de lugar, de agenda propia. ¿Qué consiste en la agenda propia? Vamos a sacar este gabinete del señor Zavala, con el cual no tenemos una participación, pero no tanto, y vamos a entrar con más fuerza nosotros a entrar a copar el segundo gabinete, que ya es inamovible, ¿no? Evidentemente, pues... pero estamos hablando ahí de una tensión entre tecnocracia y vamos a llamarlo caviar dentro del gobierno, un sector caviar con la tecnocracia de Zavala. Para ponerle un nombre, ¿no? Entonces, pero... yo iría hasta más allá de lo caviar. Es simplemente gente que está cegada por el odio, gente que está cegada por otro tipo de objetivos, posiblemente para ellos de buena fe, pero completamente equivocados políticamente. Tú no puedes no necesita un gobierno con una bancada tan reducida, ponerse a pelear con la mayoría abiertamente, porque falta 4 años y medio. Falta toda la administración. O sea, ¿para qué? Echar por la borda todas las opciones, la viabilidad de gobernar bien, sería un craso error. Yo creo que el presidente hizo bien. Y ayer nos dijo, me pueden decir lo que quieran, pero yo tomo una decisión y esa es la... Pero ¿no? Según la votación de Jorge del Castillo, el Congreso hizo mal. Usted no votó por la censura. Finalmente el Congreso hizo mal censurando a Saavedra. Que yo tenía otra motivación adicional, ¿no? En los últimos tiempos, por diversas razones, en que esto sea atribuible a ningún compañero, pero por diversas razones, la percepción de estos mismos tremendistas, por supuesto, que lo dicen y lo repiten todos los días, pero ellos querían plantear la percepción de que el APRA estaba de furgón de cola de Fujimori. Se ha repetido mucho el término furgón de cola. Se ha dicho a cada rato, y por años. Ahora, pero... ¿no? Entonces... Exactamente, eso es verdad, pero en este caso las posiciones de Mauricio Mulder y Javier Velázquez pues abonaban a esa línea de interpretación. Entonces lo que yo lo pensé mucho, en conciencia, profundamente, y dije, ¿qué le conviene al APRA? ¿Qué le conviene al Perú? ¿Al Perú le conviene un APRA segundona? ¿O un APRA en una posición intermedia, centrada, razonable, que hable con uno, que hable con otro, que media entre ambas partes? Que finalmente es lo que ayer le explicamos al presidente Kuczynski que ese tiene que ser, y ese va a ser nuestro rol.
y creo que la opinión pública podrá haber notado que hay un centramiento de la idea de la identidad del aprismo, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? No necesitamos ni uno ni otro, ni Keiko ni PPK. Nosotros podemos contribuir con el Perú coincidiendo con uno, con otro o con ambos, pero no tenemos que ser seguidores de alguien. Ahora, pero al final en la votación no hubo, finalmente, ¿no? Luego que se ha visto todo, luego que se ve el caso de las computadoras en el Congreso, las responsabilidades que le caben a Saavedra, la importancia de la reforma educativa, lo hemos estado hablando en los últimos días con especialistas que incluso muchos de estos factores, el mismo Saavedra, creo que lo hablamos con usted en algún momento, pero sin duda lo conversamos con Idel Wexler, ¿no? El mismo Saavedra retomó medidas, ¿no?, que se habían abandonado en el primer tramo humanista. Yo lo valoré. Y entonces, ¿valía la pena censurar a Saavedra? Le deseamos, por supuesto, la mejor de las suertes, ¿no?, a su sucesora, pero había cierto liderazgo importante en el tema educativo. ¿El fujimorismo no va a pagar un precio por eso? Bueno, yo creo que las encuestas mostraron que todos perdieron, ¿no? Este era un pierde-pierde, era clarísimo. O sea, estaba cantado que iba a ser así, ¿no? Había. Ahora es el típico pierde-pierde que va como donde la escalada en la lucha por el poder opaca incluso la cuestión de fondo en sí, ¿no? Si es que había en este caso, consideración... más que escalada era degradada, ¿no? Pues claro. Porque todos perdieron, porque no tenía sentido. Yo creo que el fujimorismo va a sentir este tema, su popularidad, no tengo ninguna duda, y el gobierno también, ¿no? Y yo he valorado que el ministro Saavedra en su momento recuperó lo que la ministra Salas había deshecho. Es más, la actual ministra, ¿no?, la señora Martens, fue la primera directora del Colegio Mayor Presidente de la República que inauguró Alan García, que tanto empeño le puso él. Y entra la señora Salas, la ministra de Humala, y lo primero que hace es querer cerrar el colegio y la sacó ella. Había una filosofía igualitaria, ¿no?, en el pensamiento. Después regresa con Saavedra a Educación y ahora es ministra. Qué bueno. Ya le van a decir aprista. Esa va a ser. Creo que la sacaron acusándola de aprista, es verdad. Porque ve usted, a veces la intolerancia de alguna gente es inaceptable. Como consecuencia de esta circunstancia, tenemos este diálogo que se abre con Keiko Fujimori y han comenzado a pasar los demás actores políticos. ¿Qué nos puede contar de la conversación entre Kuczynski, aparte de lo que ya nos ha dicho de la promesa de este APRA más centrado? Y un APRA que obviamente, como se le señaló, no puede estar bajo ninguna consideración, ni circunstancia, ni opción, por más remota que sea, de afectar el orden constitucional. Creo que esa es una garantía que hay que dar. Y de paso, permítame decirle que yo no creo que haya estado nunca en la agenda de la señora Fujimori un rompimiento del Estado de Derecho. Hubiera sido eso un tiro a la cabeza, no al pie, sino a la cabeza, ¿no? Estoy seguro que eso... Porque pensar que eso la llevaba a la presidencia es también ingenuo, ¿no? O sea, la percepción de la ciudadanía es, oye, acá hay una destrucción del tejido político. La lleva a la presidencia y después la lleva a dónde, a cualquier lado, ¿no? Entonces no vale la pena. Yo creo que eso no estuvo en su agenda. Entonces, ahora aquí lo que se trata es lo siguiente. Por ejemplo, me parece que los primeros días de enero termina el proceso de delegación de facultades. Ahí hay que meterle fierro a fondo para la reactivación económica. Y tengo la impresión de que la decisión de anular, o sea, reducir un punto LGB ya no va. Ya no va. Y eso es muy importante. Entonces, lo dijimos en todos los idiomas. ¿Para qué comprometerse en un asunto que no tiene sentido? Porque se dijo en campaña. Bueno, pues, pero cuando uno encuentra que el gobierno anterior se ha levantado las cuentas y te ha rellenado de personal los ministerios de dependencias públicas, tú tienes que repensar la idea. Si es que yo creo que lo están repensando. Y eso significaría que se pueden meter recursos directos, ¿no?, a obra física inmediata, no los grandes proyectos que tienen su velocidad un poco más lenta, sino pistas, veredas, titulaciones, construcciones de viviendas. O sea, el tema, ¿no?, es virar hacia infraestructura en términos de un énfasis fuerte, ¿no?, que es lo que están algunos economistas rápida, también, ¿no?, rápida, a la vena, como se dice, ¿no? Para poder impulsar, porque la economía no ha levantado como todo el mundo suponía que iba a levantar. Eso le iba a preguntar sobre la conversación ayer. ¿Notó si el presidente está acusando el golpe
de la economía en octubre hubo desaceleración y ya hay quienes dicen esto también fue abonado por la decisión del MEF de dar, miren, el MEF dice que no es así, pero al menos de dar la impresión de que hay un ajustón fiscal, ¿no? Fuerte, sobre todo por el lado de los ministerios, se les ha ajustado a los ministerios definitivamente, ¿no? El tema. Entonces hay quienes dicen, ya ibas a tener una ralentización del gasto, porque un gobierno nuevo, por más proinversión que sea, vas a tener siempre, ¿no? Una sentada ahí. Entonces no era necesario que desde el Estado se diera la impresión que vas a ajustar gasto, porque en realidad lo que necesitas más bien es expandir por ese lado. ¿Notó en el presidente algún tipo de duda con respecto a si esa fue la estrategia adecuada? Él nos dijo que están pensando justamente en viviendas, agua potable, estas cosas, porque es necesario salir por ahí rápidamente. Creo que en eso estamos claros y el hecho de esta percepción que digo, que ya no va el 1% menos de IGB, es porque tomamos conciencia del tema, si no, pues se seguirían adelante. O sea, la recaudación no se te puede seguir cayendo. ¿No? Y encima, se acaba de aprobar en el Congreso una norma que permitiría una deducción tributaria que casi un punto del PBI, con este tema de las donaciones de alimentos. Sí. Me parece un grueso error, y más error me parece, y no dejamos de comentarlo con el presidente, que su propia bancada haya votado contra su gobierno. O sea, es una cosa insólita. ¿Cómo? ¿En qué caso? En el caso de la donación de alimentos. Ahora, ¿no? el tema de la donación de alimentos, entendía yo, leí el intercambio de tweets que usted tuvo con su vieja amiga Mercedes Arauz. Amiga nomás. Amiga nomás. No, en el sentido de que ella dice, esto es para que los alimentos no se voten. Y sí es cierto que este proyecto de ley era un clamor de activistas, ¿no? Que tienen que ver, porque efectivamente al parecer se desperdiciaba un montón de alimentos que no podían ser utilizados porque no había beneficios tributarios. Entonces, ¿por qué está tan mal? Vamos a explicar. Todos esos activistas impulsaron una ley en mayo de este año, en que le dijeron, tú puedes deducir 10% de tu renta neta, ¿no? O sea, de lo que ganas, puedes deducir hasta 10% donando alimentos. Esa ley ya estaba. Esa ley ya estaba. En mayo, lo recuerdo. Entra en vigencia el 1 de enero de 2017. Esta es una legislación adicional. Sí. Entonces, esta es una legislación que multiplica el beneficio. ¿Sabes cuánto lo multiplica? 7 veces, 8 veces. ¿No? Entonces, ¿por qué tenemos que saltar de una posible, digamos, beneficio tributario de 335 millones, que es lo que dice el MEF, a 2.000 y pico millones? O sea, ahora es un gran negocio regalar alimentos. ¿Sabes cuál es la diferencia? En que mientras acá tú pagabas de la renta neta, o sea, de tu ganancia, hasta 10%, ahora el beneficio tributario es el 1.5% de todas tus ventas. Y dígame, en un supermercado, en un mercado, venden solamente alimentos, los alimentos son el 41% de su venta, el 59% son escobas, refrigeradoras. No, y hay una gran cantidad de no perecibles, además, ¿no? O sea, o de alimentos enlatados que tienen, pues, márgenes mucho más. Ahí va nuestra observación. Usted no puede ponerle por la totalidad de las ventas en una cosa que va a llegar. Mira, si solamente fuera alimentos, serían 1.000 millones, o sea, estaríamos en el triple. Pero como no es solamente alimentos, sino es la totalidad de ventas, que es 60% más, entonces sobrepasamos los 2.000 millones. En resumen, entonces, en el gobierno hay una suerte de, digamos, un poco de descaminamiento tributario, diría usted. ¿Se les está pasando la mano? No, en el gobierno no, el gobierno se ha opuesto. El Ministerio de Economía y Finanzas mandó una nota. Pero como nos referíamos además al tema... Es su bancada la que ha fallado. Pero tienes esto, y aparte tienes esto, ¿están ustedes de acuerdo con el paquete tributario que ha salido del MEF? Ahí sí están de acuerdo. Porque hay quienes lo critican también. No, pero yo creo que hay cosas que les parece que es demasiado permisivo con la morosidad, que no da el mejor mensaje. Bueno, pero a mí me parece, por ejemplo, permitirle al ciudadano deducir su gasto de colegio y todo tipo de cosas me parece razonable, ¿no es cierto? Bajar el impuesto a los peruanos no domiciliados si venden un inmueble, bajarle de 35 me parece absolutamente justo y además equitativo, lógico, bajo un principio de igualdad. Pero yo lo que digo, en este tema de exoneraciones, no estoy de acuerdo. Todavía entiendo que faltan emitir algunas normas, ¿no? Y lo esperable es que, concluido el proceso de decretos legislativos, se relance, digamos, una
opción, vamos a decir así, una suerte de shock de inversiones se tiene que hacer, ¿no? Por eso, para eso sirven experiencias como las del APRA, porque a nosotros, le aseguro, Enrique, no nos hubiera pasado esta ralentización, porque nos damos cuenta que sucede, pues, ¿no? Entonces, tenías que inyectar a la vena del saque. Claro. Esa era la idea. Y probablemente no enviarle a los actores privados, ¿no?, una señal. Y más bien darle señal más clara de confianza para que entren ellos rápido. Siendo sobre todo que el presidente Kuczynski ha hecho esfuerzos para enviar, ¿no? Él personalmente, un tema de confianza y de optimismo con inversiones, ¿no? Confianza, claro. Pero cuando ya la traes a la cancha, ya no es lo mismo. Ahora, dos más, que se nos termina el tiempo. Uno es los 29 millones de dólares que Odebrecht ha revelado, ha pagado en coimas a funcionarios de los 3 últimos gobiernos. ¿Qué tienen ustedes? Me imagino que están haciendo un trabajo de inteligencia, entre comillas, dentro del APRA para ubicar exactamente por dónde andarían las responsabilidades. ¿Han avanzado ya ustedes anteriormente? Bueno, esto es una cosa que ha salido ayer, ¿no? Sí. Pero no se conociera de antes algunas cosas, ¿no? Caritas había publicado algunas precisiones antes. Por ejemplo, el contrato de la Interoceánica, que viene de 2005-2006. Parece que hay pagos iniciales y cómodas cuotas mensuales, ¿no? Que se prorrogan como 2 años. Había una anotación ahí que decía JR, ¿no? Sí. Hay que ver bien a dónde se refiere. Después hay una mucho más específica ya en el medio del gobierno del APRA, ¿no? Que es el tema del metro, ¿no? Del Metro de Lima. Ahí hay que investigar, hay que ver, y lo digo con toda claridad. A quien le caiga el guante, que se lo chante. Y nadie, el partido no va a ser solidario con absolutamente nadie si es que ha habido un tema ahí de algo que comprometa a algún militante o a algún funcionario del gobierno. Y después viene la etapa humanista, ¿no? Donde hay 3 millones de dólares, al costado la OH, ¿no? Y esto de León del Ocio y otras cosas más. Se reporta como 9 millones en una segunda parte y como 20 millones en la primera, ¿no? Vamos a ver, este es un tema muy grande, yo creo que recién está empezando a mostrarse y hay que ser fuerte en el asunto y tomar las decisiones que correspondan, ¿no? La del estribo. Usted ha sido antes un creyente del acuerdo nacional, últimamente lo he visto crítico, porque claro, yo creo que todos somos críticos en términos de cuál ha sido el perfil del acuerdo nacional en los últimos meses y años. El acuerdo nacional, siempre estos diálogos traen, como decíamos, tienen una fecha de caducidad, siempre nada es permanente, pero traen un aire, ¿no? ¿El acuerdo nacional realmente sí puede ayudar a darle algo de continuidad a ese clima de estabilidad política? Podría ayudar muchísimo. Lo que yo he criticado es la inercia, ¿no? O sea, están viendo que es inminente la necesidad de un entendimiento, un diálogo, de lo que sea darse la mano y no tomar una iniciativa. Eso es lo que a mí sinceramente me molesta, ¿no? Porque casi fue un anuncio casi a filo de la medianoche. Parece que hubo una conversación con Zavala, como diciendo Zavala, diciéndoles, a ver, pues pónganse las pilas como, ¿no? Bueno, pero el Acuerdo Nacional está citando para el 27 una reunión 27 en Palacio de Gobierno, una reunión con el ministro de Interior y de Justicia, me parece. Y parece que después va a ser el ámbito de las reuniones ya globales, ¿no? De todos los grupos, luego que terminen estas reuniones bilaterales. Perfecto. Bueno, me parece bien, no estoy en contra. Lo que yo digo, lo que he criticado es que una entidad a la que yo quiero, respeto, estimulo, he sido fundador, soy activista del tema y la veo inerte ante una situación a todas luces indispensable hacer, ¿no? En fin. Bueno, 27 de diciembre entonces, entre las novedades que nos comenta hoy Jorge del Castillo, reunión del Acuerdo Nacional en Palacio de Gobierno. Se espera pues que a partir de ahí, en 5 días apenas, y a partir de ahí el tema vaya aterrizando. Gracias Jorge por estar con nosotros. Una feliz Navidad. Igualmente. Para todo el mundo.